Tiempos difíciles y en medio de estos tiempos estamos necesitando precisamente de esa visión del Señor. ¿Está bien? ¿Se oye? ¿No hay problema? Fenomenal. Necesitamos, ¿verdad? El domingo pasado, los que pudisteis escuchar el estudio, pues hablábamos de eso, ¿verdad? Qué necesidad tan grande que tenemos de ver, de tener y practicar esa visión espiritual. Necesitamos la visión física, claro que sí, pero qué importante es practicar, desarrollar esa visión espiritual que ya el Señor nos ha dado, ¿vale? Por supuesto que practicando la visión pueden venir problemas, de hecho van a venir problemas. Lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy son esos problemas que aparecen en la visión, ¿vale? Problemas que sí o sí pues están ahí, aparecen y no hay otra que atajarlos o enfrentarlos para poder tener una visión buena, correcta, como Dios quiere de nosotros, sus hijos. Hay un centro, una clínica en Barcelona, que precisamente llevan mucho tiempo atendiendo a personas con necesidad de ver bien, y cualquier problema de vista ellos lo acogen y prácticamente lo sacan nuevo de ahí de la clínica. Tienen mucha solera. Yo no sé si alguno la conoce, es una clínica a nivel internacional, ¿no? La familia que la fundó hace más de 80 años son los Barraquer, la clínica Barraquer, y siempre con problemas de ojos, siempre. Son oftalmólogos por varias generaciones de familia y realmente tienen fama mundial, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga algún problema, pues sabe que, por supuesto, debe ser muy cara esa clínica, pero puede ir y ahí pueden arreglarle su problema de visión. Nosotros tenemos un lugar donde podemos ir y aprender a cómo ver y si hay algún problema, pues y darnos cuenta, ¿no? Esta es nuestra clínica Barraquer, esta de aquí, la palabra del Señor. Y aquí es donde podemos encontrar y ver cómo anda nuestra visión espiritual. Y podemos aprender y podemos, por la gracia del Señor, rectificar, cambiar, ajustar, enfocar nuestra visión. Tenemos mucha necesidad de andar con buena visión, ¿verdad? Hay un problema que hemos de abordarlo en esta tarde. Vamos a ver tres cosas importantes, pero el primero tiene que ver con una visión prejuiciada. ¿A qué me refiero? Bueno, os comento algo que me ocurrió la semana antes de venir para aquí con mi esposa y mi hija, que por cierto está con unos dolores tremendos de cabeza, con una jaquica muy, muy fuerte, y tuvo que tomar algún remedio y quedarse en la cama. De vez en cuando le vienen esos, son como migrañas, y entonces tiene que estar en la oscuridad y acostada, pobrecita. Entonces se quedó ahí en Elche, ¿vale? Pero en la semana antes de venir para aquí, estuve de visita, estuve con mi esposa, fuimos los dos y me estuvieron mirando los ojos porque necesito gafas nuevas, con cristales nuevos, etcétera, para poder mejor ver, ¿no? Entonces, pues lo típico, la señora muy amable ahí me sentó con el famoso cartel ahí enfrente, y entonces me fue diciendo las letras y me iba bajando cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Bueno, todos sabéis cómo funciona eso, ¿verdad? No hace falta explicar. Pero llegó a una línea, claro, yo estaba todo entusiasmado, llegó a una línea ahí y me iba diciendo y yo A, H, B, 4, todo rapidísimo, y la mujer siguió mostrándome otra, y aquí cómo lo veis, aquí.
Y cuando salimos, mi esposa comenzó a reírse y dice, Manolo, dice, me hizo tanta gracia porque tú ibas diciendo con toda seguridad la línea de letras ahí y nada que ver, era toda la letra cambiada. Yo iba diciendo H, B, C, L, y era cualquier cosa, ¿no? Y no sé, la doctora no me dijo nada, se quedó calladita, pero bueno, ahora cuando volvamos, que ya tengo cita para ir, pues hablaré un poquito con ella. Ah, me tomó el pelo, ¿eh? Muy bien. Pero yo creído y convencido de que esa era las letras que aparecían en esa línea. Pues en alguna manera, pues yo estaba leyendo con perjuicio, es decir, yo venía ya con leía esas letras pensando que estaba todo bien, pero nada que ver, eran otras letras las que habían de leerse, ¿no? Hay una visión prejuiciada ahí en la Escritura, tenemos bastantes lugares donde poder aprender de ello, pero hay un pasaje donde una historia, un relato que nos da el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, donde podemos ver claramente esa visión prejuiciada, ¿vale? Así que vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, quizás ya alguno de vosotros sabéis de qué puede estar tratando, pero en el capítulo 10 encontramos, Lucas nos habla de un hombre que era gentil, no era del pueblo de Israel, era gentil, se llamaba Cornelio. Y entonces a él se le aparece un ángel de parte del Señor y le dice que mande llamar de Jope a un tal Simón para que venga porque tenía algo que decirle, un mensaje que darle. Entonces Cornelio había estado orando y había estado buscando a Dios, al Dios de Israel, y Dios le contesta de esta manera, ve, manda venir a Pedro de ahí, de Jope. Entonces mandó uno de sus criados, fueron varios ahí a buscarle. Y mientras tanto, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, leemos, dice, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual, en el lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro se quedó pensando en esta visión que tuvo, entre tanto ya llegaron los de parte de Cornelio y le hablaron con él, le explicaron lo que su amo les había dicho, y Pedro pues fue con ellos, les acompañó. Cuando comenzó a encontrarse en esta casa y comenzó a ver la situación, entonces entendió lo que era la visión que había tenido allá en aquella azotea y dijo estas palabras que son muy, muy significativas. Mirad en el versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Más adelante Pedro comparte con esta familia, porque estaba ahí Cornelio y toda su familia, y aún los siervos de él, comparte el Evangelio y toda la casa cree en el Señor Jesucristo. Entonces Pedro ahí entendió en una manera clarísima que sin duda que el Señor le estaba preparando su corazón, su entendimiento para tratar y visitar y atender, dar el Evangelio a esta familia, aunque fueran gentiles, para que fueran salvos, creyeran en el Señor Jesucristo. Entendió su visión prejuiciada,
¿Por qué? Porque ellos estaban, sin duda, nada más teniendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, delante para dar el Evangelio. Esto está parece un poquito extraño porque el Señor ya les había avisado, les había comisionado antes de subir a los cielos a la presencia de su Padre. Y bautizar en todas las naciones en mi nombre y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hacer discípulos en todas las naciones. Sin duda, el prejuicio de aquellos que estaban escuchando era ir a todas las naciones, pero sin duda a las comunidades judías para que ellos escuchen que ya el Mesías vino a este mundo y que la persona de Jesús es el Mesías, y entonces ir a los judíos del mundo. Sin embargo, ellos debían de aprender, Pedro debió de aprender, que su visión de las almas, su visión de los pecadores que necesitaban salvación, estaba prejuiciada y necesitaba ser cambiada y estar bien corregida. Estas cosas pasan, estas cosas ocurren de forma normal cuando uno está acostumbrado a una manera de hacer las cosas, cuando la visión de uno está pues muy dirigida por las razones que fueren, por cuestiones sociales, culturales, a veces cuestiones personales. Es un problema y ese problema debe de ser resuelto y tener una visión como Dios quiere que la tengamos, bien correcta, ¿verdad? Hay un pasaje tremendo en el Evangelio de Lucas. Lucas también habla de esto en el capítulo 9 de su Evangelio y habla de esa escena precisamente cuando Jesús está visitando o está pasando por medio del pueblo de los samaritanos. Y dice la Escritura, capítulo 9, versículo 51 de Lucas: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora mirad la expresión. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ellos vieron esta situación, vieron esta reacción de los samaritanos y ya querían sacarlos del medio, porque se merecían esto, ¿no? Tenían una visión prejuiciada, ciertamente. Jesús tuvo que rezongarles, es decir, tuvo que, bueno, es una expresión uruguaya esta, rioplatense. Los argentinos también dicen rezongar, pero tuvo que exhortarles, hablarles fuerte. Y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es la visión correcta de Cristo. El Señor no hacía acepción de personas y sus ojos estaban bien dirigidos, sin mancha de prejuicio, y amaba a las personas, amaba realmente a las personas. Dice el evangelista Juan que de tal manera amó Dios al mundo, y no dice a tal grupo humano o a tal pueblo, a tal otro, a tal nación, sino al mundo, es decir, la humanidad, sean del trasfondo que sean, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos, hermanos, que en una primera instancia necesitamos una visión, sin duda que posiblemente tú ya la tengas, tú no tengas ningún problema, ningún prejuicio a la hora de hablar a un alma del Señor Jesucristo. Pero hemos de tener muy en cuenta, porque a veces
A veces hay ahí quizás de la vieja vida, de nuestro viejo hombre, hay cosas, actitudes, entendimiento de este grupo, de estas personas. En Uruguay es complicado para hablarle a un argentino del Señor. Hay mucho problema. Los argentinos y los uruguayos, hay pica ahí. En Río de la Plata, ahí en aquel lugar. Es una broma, ¿no? Pero el amor del Señor nos debe de constreñir, nos debe de empujar y hablarle a cualquiera. No importa el trasfondo, no importa qué pueblo sea, no importa qué color de cara, no importa qué lengua tenga. Hemos de ir sin acepción de personas, sin prejuicios, y hablarles a las almas del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues que sea así entonces, ¿no? En segundo lugar, necesitamos una visión enfocada. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando nosotros tomamos un largavistas, un telescopio o algún aparato de esos que para ver a la distancia o a un microscopio, lo normal es que hay como unas rueditas, hay unos mecanismos ahí que uno le va dando y al final se va enfocando la imagen hasta que aparece bien clarita, bien diáfana ahí en pantalla, ¿verdad? Esto es, necesitamos una visión enfocada. En el libro de los Hechos, que por cierto es un libro donde encontramos mucho ejemplo y mucha enseñanza para la cuestión de nuestra visión espiritual, porque es la iglesia que comienza a caminar y comienza a compartir el Evangelio a las almas. Y entonces necesitaban entender que había que practicar, desarrollar correctamente esa visión espiritual enfocada en las almas, ¿verdad? Entonces encontramos un pasaje hermoso en el capítulo 16 del libro de los Hechos con respecto al ministerio de Pablo, sus viajes misioneros. Y ahí lo encontramos en el versículo 6. Dice: y atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahí, estando en Troas, dice la Escritura, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué bendición. Qué bendición, cómo Pablo recibió esa visión enfocada y vio claramente, en esa visión claramente, dos cosas muy importantes de las que debemos de aprender todos nosotros, hermanos. Dos cosas muy importantes. Vio a un hombre de carne y hueso, es decir, un hombre, un varón. Y nosotros necesitamos, a la hora de ver a las almas que nos rodean, pues ver personas, no son fantasmas, no son de nuestra imaginación, no es una invención, no es algo que está ahí, que aparece. A veces podemos andar en nuestra vida diaria, cotidiana, y nos tropezamos, nos cruzamos con cuerpos humanos. A veces ni los vemos físicamente, ni nos damos cuenta que están ahí. Pero necesitamos una visión enfocada y darnos cuenta de que estamos cruzándonos, tratando, relacionándonos todos los días con almas humanas, con personas con quienes nos topamos, nos relacionamos y tenemos que tenerlas en cuenta, muy en cuenta. Y en segundo lugar, el hecho de que ese varón macedonio estaba sufriendo, estaba pasando realmente, teniendo una necesidad
De ahí es que clamaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo se dio cuenta enseguida de que lo que estaba pidiendo socorro entendió que teníamos que cruzar y ir a Macedonia y ir ahí y dar el evangelio a esas personas. Los que nos rodean, hermanos, son personas que sufren, personas que están pasándolo mal, con sus tragedias personales, con sus sufrimientos, con sus conflictos, que pueden ser personales, por una enfermedad, por un problema de trabajo, por un problema de relacionamiento, esposo, esposa, los hijos, que se les van de las manos. Cualquier cosa, ahí están ahí. Nosotros nos cruzamos con ellos y tenemos que enfocar nuestra visión espiritual y ver a almas que están sufriendo y que necesitan, que a lo mejor no están gritando, a veces no están diciéndolo a los cuatro vientos, pero están necesitando el evangelio. Y nosotros debemos de verlas con esa visión enfocada. Es un alma, es un ser humano que necesita escuchar el evangelio. Y si el Señor nos los pone delante, que podamos tener esa visión bien enfocada y podamos tener un corazón bien preparado para compartir el evangelio. Eso es lo que hizo Pablo con su equipo misionero. Enseguida procuramos partir entendiendo que el Señor quería que le diéramos el evangelio. Qué bueno, hermanos, que podamos desarrollar y tener en cuenta esa visión enfocada. Cuando nosotros estábamos en Barcelona, habíamos terminado los estudios, fuimos a Barcelona a ayudar a una iglesia que estaba siendo plantada, estaba en sus comienzos, la iglesia de Sardañola, quizá algunos conocéis. Y allí, llevábamos ya 3 años, un poco más de 3 años, el Señor me mostró de ir a alguna parte de España donde no hubiera apenas testimonio y pudiera dar el evangelio. Y me mostró el Señor este pasaje con este varón macedonio. Y veía y sentía esa carga de esta gente clamando y necesitando escuchar el evangelio. De hecho, el mensaje que prediqué fue este pasaje a la iglesia cuando nos hicieron la despedida. Y nos fuimos a Pamplona. Y cuando llegamos ahí a Pamplona, nos fuimos a vivir en un piso de un barrio periférico de la capital. Y llegamos y enseguida pusimos ahí un cartel en la puerta con un versículo para que los vecinos pudieran ver y pudieran ya entrar a relacionarnos con los pamplonicas. Pues pasó un tiempo y la señora de enfrente, la primera que se convirtió, creyó en el Señor. Y cuando pasó un tiempito, ella nos explicó, nos dio testimonio de cómo fue que ella creyó en el Señor. Y nos contó que había visto un tiempo atrás, había visto un programa en la televisión donde salió por primera vez una hermana en Cristo que la estaban entrevistando en televisión española. La primera vez que se le entrevistaba a una creyente evangélica en la televisión española. Y ella vio ese programa y cuando terminó quedó impactada y dice que le preguntó a su esposo, ¿tú sabes de alguien que crea estas cosas que dice esta mujer aquí en Pamplona? Y el esposo dijo, no tengo ni idea. Y al poquito tiempo llegamos nosotros ahí a vivir enfrente de su puerta. Esa mujer estaba clamando, estaba necesitando escuchar el evangelio. Ella no tenía ni idea de cómo era la cuestión. Y el Señor nos llevó enfrente de ella para que le pudiéramos compartir el evangelio. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios por cómo Él hace las cosas, ¿verdad? Es así cuando hay el Señor pone y desarrolla esa visión, desarrollamos esa visión enfocada. El Señor nos lleva y nos pone delante y podemos predicar o dar el evangelio como el Señor realmente quiere. Cuando entran los discípulos ahí a Macedonia, entran en Filipo, la primera ciudad, y no
y la gran sorpresa que encontramos es que no es ningún varón el que se convierte en primer lugar, es una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y nos quedamos, pero no era un varón que había, pues sí, era un varón macedonio, es la visión que Pablo se le dio. Pero es una manera genérica de entender que era un pueblo, era una gente que estaba pidiendo socorro, necesitando escuchar el Evangelio para no ir al infierno. De manera que después vinieron hombres, vino el carcelero de Filipos y vinieron unos y otros en Filipos y en Berea y en Tesalónica, todas ciudades de la Macedonia. Y después aún más abajo, el Señor llevó a estos siervos suyos, los llevó hacia Acaya, hacia Atenas, hacia Corinto, y también hubieron almas ahí que se salvaron. De manera que fijaos en qué bendición cuando la visión está enfocada y vemos claramente hacia dónde ir y qué hacer, y la necesidad de esas almas, vemos al hombre con su problema, con su necesidad. El Señor bendice esa visión. Y después nos encontramos con nombres, no solamente personas, no solamente es una visión, sino nos encontramos con personas de carne y hueso siendo salvadas por el poder de Dios. Y nos encontramos con personas con nombre, con apellidos. Es decir, vamos a la Escritura y nos encontramos con un Sópater de Berea, nos encontramos con un Aristarco, con un Gallo, con un Segundo, ese es nombre extraño de aquella época, pero que eran personas con nombre, que el Señor salvó con sus familias y ellos testificaron a otros y se fueron formando las congregaciones en todos aquellos lugares. A mí me maravilla y me regocijo cuando escucho, leo acerca de evangelistas o hermanos misioneros que han estado en tal lugar, y van comentando y narrando sus movimientos y cómo estuvieron en tal sitio, y ahí se convirtió María y con toda su familia, y ahí se convirtió, y ahí está la familia de los González, y todavía permanecen, están ahí sirviendo al Señor, y uno de sus hijos se fue para el otro pueblo y se salvó, Pedrito. Y se van dando nombres y personas reales que fueron salvas, porque hubo una visión enfocada, bien enfocada, para que se fueran dando todos estos frutos del Señor. Y nos maravilla, ¿verdad?, cuando tú estás hablando de tu iglesia aquí, la Buena Nueva, y habla de los hermanos, y habla de fulano, de mengano, y habla con sus nombres, hermanos que habéis creído en el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y por último tenemos una visión renovada, cuando los ojos se van cansando, se van deteriorando, se va formando como una telita aquí en el globito del ojo, y cada vez vamos viendo menos, vamos viendo lo que llamamos las cataratas famosas, y cada vez vemos menos y tal, pero es que hemos estado viendo mucho. Entonces es normal que con ojos así cansados y con mucho uso se empiecen a formar esas cataratas. De manera que se necesita ir al médico, al especialista, para que haga la cirugía correspondiente, saque esas cataratas y comenzamos a ver de nuevo, wow, con nueva luz, con toda una perspectiva muy diferente, como si tuviéramos ojos nuevos, los de un niño. Pues así ocurre también en nuestra visión espiritual, hermanos. Vamos mirando, vamos viendo, y a veces pues nos vamos cansando, nos desanimamos. Estamos trabajando esa visión espiritual y pueden venir problemas, estamos viendo problemas en la visión. Y puede venir desánimo, cansancio, y
y nuestra visión puede ir menguando y va bajando, se va formando esa telita. Y necesitamos ir a la palabra del Señor y aprender y ver, Señor, ¿qué está pasando? Pues hay un pasaje muy puntual ahí en el libro de los Hechos, esta ocasión también con el ministerio de Pablo, en el capítulo 18 de los Hechos. Estaba Pablo en Corinto dando el Evangelio, y mirad cómo dice versículo 6, después de haber estado ahí dando el Evangelio, dice versículo 6 del capítulo 18, pero oponiéndose y blasfemando estos, aquellos que estaban rechazando el testimonio del apóstol y de sus compañeros, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hasta aquí vemos ese testimonio de Pablo, pero mirad cómo dice la Escritura. Entonces el Señor, el mismo Señor Jesucristo, en persona, dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor se le aparece para darle ánimo, para fortalecerlo, para aclarar su visión y sacar esas cataratas que se le estaban formando, porque él estaba preocupado, estaba pensando en la misma seguridad de su vida, que había estado dando y estaban oponiéndose, sobre todo los de su propio pueblo, los mismos judíos. Y necesitó esa visión para que él pudiera renovar, recobrar nueva visión espiritual para poder seguir hablando del Señor. Y esto puede pasar, hermanos. Puede pasar, somos de carne y hueso, somos débiles y puede ser un problema a la hora de ejercitar, desarrollar nuestra visión espiritual. Circunstancias, cosas. Estamos viviendo tiempo, casi 2 años ya o más, no recuerdo ya, yo no estoy al tanto de las fechas, pero todos estos meses que hemos pasado con tantas restricciones y prohibiciones, y ahora no te acerques, y ahora no hables, y ahora esto, y ahora lo otro, no, ten cuidado, no se congreguen, no. Y la visión espiritual puede llegar a menguar, podemos llegar a desanimar. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos, ¿no? Cuando antes era tan fácil. Y es el momento de corregir esa visión, de renovar esa visión espiritual. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues es claro que aquí el factor que necesitaba Pablo y que todos nosotros necesitamos es sencillamente la persona del Señor Jesucristo, quien nos habla en su palabra, quien otra vez vamos a las Escrituras y vamos y pensamos y meditamos y nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo es todo para nosotros y que si Él no hubiera venido a este mundo no hubiéramos podido ser salvos ninguno de nosotros, que por amor se hizo un hombre, tomó nuestra naturaleza humana, que se entregó en la cruz, que murió por nuestros pecados. Y considerar y meditar en estas tremendas verdades y ver otra vez y renovar esa visión de Cristo muriendo por nuestros pecados. De manera que el amor de Cristo, como dice la Escritura, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan, los que hemos creído en el Señor, no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es decir, es el renove de nuestra visión espiritual, viendo al Señor otra vez, escuchándole, yendo a las Escrituras
y nuestra visión se va a empezar, las cataratas van a ser sacadas, nuestros ojos van a empezar otra vez a mirar con claridad a las almas, viendo su necesidad y el Señor usándonos, ¿verdad?, para bendición de los hombres y la gloria del Señor. Pues, hermanos queridos aquí de Alicante, que el Señor nos ayude, que Él nos dé de su gracia para poder ir corrigiendo, ir viendo y dándonos cuenta de estos problemas que pueden venir. La visión espiritual ya la tenemos, el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad para poder entender y ver cosas que antes no veíamos estando en el viejo hombre, en la visión física nada más, pero estando en el Señor, el Espíritu nos da esa capacidad de ver a las almas, de poder ver a Cristo en las Escrituras, de poder ver la necesidad de seguir dando el Evangelio. Así que ánimo, hermanos, mucho ánimo. Domingo, si Dios quiere, seguiremos hablando de este tema. Es muy necesario y más en los tiempos que estamos corriendo. Pero que Dios bendiga a vuestra iglesia muchísimo más. Vais adelante, no temáis. El Señor tiene sin duda, tiene pueblo suyo en este lugar, en esta población. Y hay almas ahí que están sufriendo y que están esperando que se les dé el Evangelio. Y la iglesia del Señor va a seguir adelante, siendo edificada, va a ir de victoria en victoria, hasta que el Señor venga a buscarnos y llevarnos con Él. Pero que Dios bendiga mucho, hermanos, muchísimo.